Sigamos hablando, estamos acá conversando. El poder original. No, ellos no pueden pedir poder autenticado, primero porque el poder autenticado de acuerdo al Código General del Proceso, artículo 73 y siguiente, no necesita. El artículo 73 del Código General del Proceso, que lo conoce Mauricio claramente, no necesita que el poder sea autenticado. A estos inspectores hay que empezar ya a decirles que ellos no van a hacer lo que les da la gana. El 73 del Código General del Proceso. Y el artículo 5º y el 8º del decreto 806, con un simple mensaje que se envía al inspector y que diga, a mí me va a reemplazar, me va a representar el doctor Echeverría, me va a representar Mauricio para que vaya a hacer cualquier diligencia, o el doctor Juber Palacios, y no tienen por qué pedir absolutamente nada. Artículo 5 y 8. Y 8º del decreto 806. Entonces, acá ese tema del cambio de infractor, ese tema de que en Medellín no hay comparendo único nacional, es que la Secretaría de Tránsito en Medellín no es totalmente distinta a la Secretaría de Tránsito de Cali, ni de Palmira, ni de Yotoco, ni de Jumbo. Contémosle lo que pasó en Yotoco. Bueno, lo que pasó en Yotoco... Juber Palacio, lo conocen, ustedes lo conocen, Lo que pasó en Yotoco es que ya declararon, ya establecieron una suspensión para el organismo de tránsito de Yotoco, porque estaban operando unas cámaras de fotomultas en lugares distintos a donde estaba establecido por parte del Ministerio y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces la Superintendencia de Puerto y Transporte, que es lo que la gente no sabe, Mauricio, que a los organismos de tránsito también los pueden sancionar, incluso a los funcionarios. Entonces, ¿qué pasa? Sancionan, ya tienen la Secretaría de Tránsito, obviamente ellos van a apelar esa decisión, pero lo que ocurre es que como ellos, ya me llegó la información desde Bogotá, como ellos no presentaron la acreditación de los puntos porque no lo tenían donde estaban operando, pues automáticamente lo sancionan, porque si el ministerio o la superintendencia le pide a usted unos documentos y usted no los presenta, eso es causal de una sanción administrativa. Porque el ente investigador le está diciendo, entrégueme los documentos, yo tengo los documentos donde yo lo tengo acreditado a usted, y yo sé que usted está operando en otra parte, pero por principio y por derecho a la defensa, para no violentarle su derecho, le dicen, entonces usted entrégueme los documentos que acredite que usted está habilitado en ese punto. Pues ellos cómo le van a enviar a la superintendencia si la superintendencia es la que les dio en ese momento la aprobación y no lo tenían. Entonces ya lo sancionaron. Ahora, el tema de Medellín, y es que en Medellín estamos acá, y en Medellín no atienden las audiencias los inspectores, sino unos particulares. Eso es ilegal. Todas esas audiencias son ilegales. En Medellín no hacen comparendo único nacional, eso es ilegal. Oiga, es que lo que estamos hablando aquí ahorita, ¿cuál es el concepto de una fotodetección? Inclusive hay unas definiciones ya, digamos, en las normas de lo que es comparendo electrónico o una fotodetección. Y es una infracción captada por medios técnicos y tecnológicos, en la cual no se entrega la orden de comparendo en el momento, sino que se remite a la dirección que tiene la persona registrada en el RUND. Ojo a lo que dice la norma, o sea, es decir, se remite la orden de comparendo. O sea, es que es un agente de tránsito quien se supone que mira la fotodetección, elabora la orden de comparendo y no la entrega en el lugar de los hechos, sino que la remite a la dirección que la persona tiene registrada en el RUND. Pero entonces en Medellín, ¿qué es lo que están haciendo si acá no han hecho ni una sola orden de comparendo para todas las fotodetecciones que han hecho desde abril del año 2011 hasta acá? Acá lo que se inventaron fue que es que una foto de un vehículo y debajo tiene unos datos. A mí lo que me dicen ellos es en el día a día de las audiencias que yo tengo, es que la simple foto, que es la fotodetección, por tener la cédula, el nombre y la placa del vehículo, ya eso sirve para sancionar a un propietario, y porque por esos medios ellos logran identificar quién es el conductor, pero no se identifica plenamente, solamente están deduciendo de que es el propietario porque tiene un registro en un RUN, más no porque lo señalen personalmente. No, y hay que mirar, por ejemplo, los artículos 4, 5 y 6 de la resolución 3027 del año 2011, que establece, por ejemplo, cuáles son, digamos, las características de la orden de comparendo único nacional y qué campos y qué información debe tener. Puede llamar único nacional, digamos que es un formato como tal. Entonces ellos, digamos, en derechos de petición o respuesta a derechos de petición han argumentado, no, lo que pasa es que eso tiene la misma información, esa fotico que toman en Medellín,
que la que tiene la orden de comparendo. Y yo les probé, digamos en el libro que yo escribí, yo publiqué esa información para que todo el mundo la viera, que faltaban un montonón de campos en esa foto que ellos utilizan que no están ahí y que sí tiene la orden de comparendo único nacional. Entonces, por lo tanto, ese invento que hicieron en Medellín de que es que esa foto con un poquito de información reemplaza la orden de comparendo único nacional, En ningún momento. realmente no tiene ninguna validez. Lo que estamos hablando también del cambio infractor, contanos por ejemplo el hecho de que obligan, digamos, a pagar a la persona y le están violando el derecho a la defensa, o sea, no le están, digamos, dando la posibilidad de ningún beneficio. Sí, porque es que el hecho de que usted le presten un vehículo y ese vehículo usted se lo prestó, digamos, a un hijo, a un familiar, a un conocido, entonces, si usted va y hace el cambio de infractor, inmediatamente la multa se la ponen a la persona que hizo el trámite y no tiene derecho a ningún beneficio. La norma dice que usted siempre va a tener el beneficio de solicitar audiencia o como mínimo, si usted acepta la culpa, el 50% de descuento en la infracción. Listo, yo me estoy haciendo pasar la multa a nombre mío porque yo la cometí, pero tengo la alternativa de pagar con el 50 y ni siquiera eso están dando en este momento. Usted hace cambio de infractor, se hace pasar la multa a su nombre y le toca pagarla completa. Bueno, el adefesio más feo me parece a mí. ¿Qué opina Juder? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en el tema de ese tal cambio infractor, si la persona no tiene licencia, es que no le dan la posibilidad de cambio? Pero en cambio, si es propietario del vehículo, no, y si le hacen, digamos, como titular de la infracción en un primer momento. O sea, ha pasado con varios clientes. Así no tenga licencia de tránsito, no tenga licencia de conducción, lo pueden hacer acreedor, digamos, de una fotodetección. En esos efectos sí. Oiga, no, otra vez, como usted dice. Hay personas que tienen 4 o 5 multas y que por tener ya multas con anterioridad no le permiten que se imponga más multas. Entonces les toca buscar a otro tercero que ni siquiera tiene nada que ver con el préstamo del carro. O sea, con tal de que entre plata. Con tal de que la multa se la pasen a cualquiera y la paguen, ellos se la pasan a cualquier persona, no, pero, siempre y cuando cumpla. Acá el tema que estamos hablando de la ley 2161. Juder propone un tema muy interesante. El artículo 10 de la ley 2161 del año 2021 establece, se supone que unas rebajas para el SOAT y, digamos, unos beneficios, pero lo metieron un mico ahí para, en una especie de tratar de revivir lo que había tumbado la sentencia C038-2020, volver solidariamente responsable a las personas por fotodetecciones, por ejemplo, por semáforo en rojo, pico y placa, SOAT, técnico-mecánica y otra pues que no recuerdo. Y velocidad. Pero solamente en el artículo 10 metieron esos. Usted, Juder, propone poner una acción de cumplimiento en ese tema. Contanos sobre ese tema. Bueno, básicamente toda normatividad que se crea en materia de tránsito tiene que ser en cierta forma una norma estatutaria porque está reglamentando derechos fundamentales, ¿cierto? Ahora, la ley 1843 nace de una reglamentación del parágrafo segundo del artículo 129 de la ley 769-2002. Y esa ley establece en su artículo 9 que los procesos y procedimientos que se realicen cuando se utilizan medios técnicos, lo que conoce normalmente la gente como fotomulta, se debe hacer por esa norma especial y lo no regulado en esa norma tiene una remisión al código, al CEPACA, que es la ley 1437-2011, y al mismo Código Nacional de Tránsito. Como el artículo 10 de la ley 2161, mal llamada ley de... ¿cómo es que llama esta ley? De evasión del SOA, porque eso es mal llamado ley de evasión del SOA, porque esa es una ley que lo que hizo, lo único bueno que tiene esa ley es simplemente los 2 años que dieron para refrendar la licencia, lo demás no sirvió para nada. Entonces, como esa ley no modifica ni el Código de Tránsito, ni el Código Administrativo y lo contencioso administrativo, ni tampoco modifica la ley 1437, es inaplicable porque el artículo 9 dice que no debemos regir simplemente a esas 3 normas. Entonces, yo propongo que hagamos una acción de cumplimiento donde obliguemos a los organismos de tránsito simplemente a que utilicen esos 3 regímenes o esos 3 códigos, esas 3 normas para poder imponer sanción y no la ley 2161, porque además recuerden que la responsabilidad solidaria en materia de tránsito es inconstitucional porque la Corte lo declaró inexequible. Y la responsabilidad objetiva está proscrita desde 1991.
Entonces, miremos, por ejemplo, que eso es un solo artículo de una ley que no tiene nada que ver Con tránsito. con tránsito. Es que, o sea, eso es que para con incentivar sanciones. los evasores del SOA, inicialmente. O sea, es que es decir, que- es un solo artículo, o sea, Claro. es que no es una, o sea, no es que haya salido una ley para revivir el hecho de que una persona sea solidariamente responsable por cierta clase de fotodetecciones, no es una ley, No, es claro. un solo artículo Ojo. de una ley que no tiene nada que ver con eso. Y lo más malo que pusieron ahí, que se ve que es amañada porque pusieron solamente infracciones que tienen que ver con fotodetecciones, no pusieron otro tipo de infracciones como dejar un Es que vehículo abandonado. sobre eso otro tipo, quería hablar. Solamente fotodetecciones, Es decir, eso no puede ser. o sea, si uno supiera que el objeto de la ley fuera para garantizar derechos, para en cierta forma buscar que la seguridad vial fuera prioridad o para alguna cosa, entonces, ¿por qué no establecieron allí que este poco de padres irresponsables que andan con sus hijos menores de 10 años en el asiento delantero, que en España y en muchas jurisdicciones es considerada como un delito de la seguridad vial? ¿Por qué no penalizaron mucho más el tema de conducir bajo efectos de alcohol? ¿Por qué no penalizaron con más responsabilidad quizás el tema de que una persona conduzca una motocicleta sin casco, que uno los ve por allí haciendo lo que les da la gana, sino que simplemente establecieron las cinco sanciones que se manejan por medio de las fotomultas? Claro, Eso- porque eso que eso son 7. son 7, pero ellos cogieron las 5 que más se cometen. Entonces eso es un negocio que, como la Corte ya prohibió la responsabilidad solidaria, desde el Congreso sacaron una ley simplemente para favorecer a los dueños de las fotomultas, que son políticos y empresarios que viven en Estados Unidos o que viven por allá en Madrid o que viven por allá en París o que viven por allá en Londres porque no ven aquí en Colombia y se llevan un bulto de plata a costilla de todos los que andamos en vehículos. No sé si conocen la ley 1755 de 2015, que es la que regula los derechos de petición. Claro. Esa ley 1755 de 2015 modifica la ley 1437 del año 2011 específicamente en el tema de los derechos de petición. Correcto. ¿Por qué? Porque resulta que un derecho de petición es un derecho fundamental. No vamos a entrar en detalles de que eso no es un derecho fundamental, pero básicamente son derechos que uno puede tutelar, o sea, uno puede poner tutela para que el Estado los proteja, o sea, tienen, digamos, una garantía mayor que otra clase de derechos, ¿cierto? Entonces, resulta que la movilidad es un derecho fundamental. Y esta norma del artículo 10 de la ley 2161 está regulando derechos fundamentales y resulta que todas las leyes que regulen derechos fundamentales tienen que ser leyes estatutarias. Leyes estatutarias, bueno, hay varios tipos de leyes, leyes ordinarias, va como en jerarquía, leyes normales, ordinarias, leyes estatutarias, luego las normas constitucionales. Entonces, las leyes ordinarias están por debajo, luego siguen las leyes estatutarias. Este artículo 10 de la ley 2161 no es una ley estatutaria y las únicas leyes que pueden, digamos, modificar o regular derechos fundamentales son leyes estatutarias. Entonces, es completamente por fuera del marco normativo que una ley ordinaria esté regulando derechos fundamentales, como por ejemplo el de la movilidad, por decirlo así. Y fuera de eso está, digamos, creándose un régimen sancionatorio. O sea, todos estos regímenes sancionatorios tienen que ser a través de leyes especiales. O sea, si a mí me van a sancionar por algo, debe haber una ley especial para ese tipo de sanciones. Es decir, debe establecerse una normativa completa sobre cómo se van a aplicar esas sanciones. Por ejemplo, las definiciones, todo eso tiene, digamos, un conducto regular, las definiciones, el objeto de la ley, ámbito de aplicación y principios, o sea, tiene que haber una ley especial para sancionar, pero no puede ser posible que cojan un artículo de una ley ordinaria para, digamos, sancionar a una persona reviviendo una cosa que incluso ya había tumbado la Corte Constitucional a través de la sentencia C038 del año 2020. Y yo no sé incluso hasta qué punto estarían incurriendo en fraude de resolución judicial y desacato aquellos funcionarios que estuvieran replicando una norma que ya está, digamos, tumbada por una sentencia de la Corte Constitucional. Muchos podrían decir, no, lo que pasa es que no están replicando esa norma, están aplicando una norma nueva. Por ejemplo, en este momento, en una Secretaría de Movilidad, esta ley 2161 del año anterior, todas las multas a partir del 27 de noviembre en adelante
que ya están dando para pedir audiencia en este momento por las cargas que tienen las secretarías. Muchas de estas audiencias con esta nueva ley ni siquiera la están sancionando todavía, están aplazando, porque ellos son sabedores y conocen la ley de que ellos donde lleguen a sancionar un tipo de multa que se hayan ocurrido mientras salió esa ley 2161 con este artículo, se van a ver evocados en una sanción, porque eso es fraude a resolución judicial, prevaricato por acción o omisión. O sea, hay una serie de delitos que ellos incurrirían en caso de sancionar una multa de esas. Entonces, por eso ellos están cobrando como en salud y están como haciendo pasar tiempo, aplazando, a ver qué va a decidir las secretarías. Pero eso no es en todas, porque en algunas sí están sancionando, imponiendo esa ley, que es la que no podemos permitir que nos la impongan, porque eso se sale de todo el ordenamiento jurídico. Una ley no puede sobrepasar por encima de una sentencia, y más cuando ya hay un precedente jurídico de 3 sentencias que hablan sobre el mismo tema, desde el 2002 incluso. No podemos dejar ir a Juder sin mencionar el tema que estamos hablando ahorita, de la resolución 3027 del año 2010. Escuchen bien, es una resolución y eso ni siquiera llega a ley. O sea, están resoluciones, leyes estatutarias, leyes constitucionales. Y la resolución 3027 del año 2010, que está por ahí abajo, mejor dicho, a nivel jerárquico de las normas, estableció una serie de sanciones que, por ejemplo, tipifica, digamos, comportamientos tipo E, F, bueno, en adelante. Es que toda infracción que hace un agente de tránsito, que tiene en el talonario por la parte de atrás que dice todas las infracciones, están tipificadas en esa resolución. Y resulta que una resolución no puede generar sanciones de tipo pecuniario. O sea, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Mire, lo que pasa es que, ¿cuál es el tema? El tema es que hay una extralimitación y el Ministerio de Transporte lo viene haciendo mucho tiempo. Desde el año 2003, 2008, 2010, el Ministerio de Transporte se abrogó, digamos, la facultad del legislador. Expidió la resolución 3027 con una extralimitación, porque el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 del año 2010, estableció una cantidad de sanciones, básicamente hasta el D, y el Ministerio de Transporte, con sus sabios, con los que denominados gurús, allá en Bogotá, empezaron a establecer un poco de código de sanciones, sin que el legislador le permitiera, porque recuerden que el único facultado para poder imponer sanciones o para crear multas es el Congreso de la República. Eso no lo puede hacer un alcalde. Ejemplo, un alcalde no puede ir creando tributos distintos a lo que la Constitución y la ley le dé. Un ministerio no puede ir creando normas distintas a las que la Constitución y la ley le dé. Entonces nosotros estamos pensando muy bueno, estamos pensando muy fuerte para demandar la resolución 3027 antes de que termine este mes. Bueno, eso es muy interesante y yo amplío un poquito. Tengan en cuenta que una resolución la hace un funcionario allá en el ministerio, ya es un solo funcionario allá tirando una firma y listo. Y las normas que hacen en el Congreso pasan por una cantidad de debates. Normalmente son 8 debates, 4 en Senado, 4 en Cámara, para lograr llegar, digamos, a un consenso, a un acuerdo de cómo van a ser las multas, cómo van a ser las sanciones, todo eso. Entonces es un grupo de 266 congresistas discutiendo cómo van a sancionar a las personas. Eso es muy distinto cuando sale una ley que sanciona a que cuando un solo funcionario está, digamos, con un papel y un lápiz simplemente inventándose un poco de sanciones que no han sido discutidas por el Congreso. Mira que para explicarles un poquito, mire que en Panamá el Código de Tránsito sí está de manera distinta, es el decreto 624 del año 2007. ¿Y por qué está a nivel de decreto? Porque el legislador estableció que esa norma no debería estar a la par de los códigos, ni el Código Penal, ni el Código Civil, ni el Código Tributario, ni el Código Estatutario en Panamá, sino que dijo a nivel de decreto. Y yo fui invitado el mes anterior a Panamá para poder hablar sobre la modificación a esa normatividad. Y allí no se necesitó un debate, sino que se hizo una mesa en el que se invitaron a varios gremios e incluso a los propietarios y conductores, a la gente de los puertos y a muchas otras entidades, incluso policía y tránsito, para poder hacer eso a nivel ministerial. Allá sí se puede hacer, incluso
Una resolución se puede construir en el ministerio con participación de todos, pero lo que no pueden hacer es establecer sanciones porque no tienen facultad para imponer sanciones. Tanto así, mire, todos los comparendos hechos en Colombia desde el año 2008 hasta el año 2016 en transporte son ilegales porque la resolución 10800, esa resolución fue declarada nula por el Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque el ministerio hizo lo mismo que hizo con la resolución 3027. Creo que le tengo que devolver plata. O sea, les tocó devolver la plata que se habían apropiado indebidamente. O sea, los que conozcan del tema de movilidad saben de qué estamos hablando. Eso fue algo gravísimo porque es que eso eran sanciones al transporte y no estoy mal, que eran sanciones gigantescas. Eran sanciones de 10, 20, 30 millones. O sea, eran sanciones gigantescas, multas muy grandes, no como una multa por velocidad ni nada de eso, no, eran multas muy grandes y les tocó devolver ese dinero porque habían hecho un régimen sancionatorio que no había pasado por el Congreso de la República, sino que simplemente a través de una resolución del ministerio habían establecido eso y eso fue completamente legal y eso lo dijo el Consejo de Estado. Entonces, muy importante que tengan eso en cuenta. No sé si quieran comentar algo más a los compañeros, aprovechando por acá la visita de Juber a Medellín, nos reunimos con él. Un compañero que ha, digamos, hecho importantes aportes, búsquelo en YouTube, Dr. Juber, DR Juber, y en todas las redes, o Juber Palacio en todas las redes sociales. El compañero ha hecho unos importantísimos aportes en el tema de movilidad en Colombia. Acá el compañero Carlos Echavarría, también el abogado de la Veeduría de Movilidad de Medellín y de la Metropolitana. Bueno, ¿cuántos casos ha ganado? Ha ganado como... Este ha ganado también un montón de casos. La noticia, Mauricio, que vamos a hacer el esfuerzo para trabajar juntos acá en Medellín y todo el área metropolitana y por qué no decir en todo Colombia, porque nosotros tenemos que hacer algo distinto. Mauricio, usted empezó con esto, nos ha ido en cierta forma mostrando a muchos el camino, porque hay que reconocer las cosas a la gente. Usted ha hecho cosas, es decir, el primero que creó empresa aquí en Colombia, el primero que empezó a atacar esto fue usted. De ahí usted nos empezó a dar a nosotros, porque en el tiempo en que usted atacaba esto yo era agente de tránsito. Pero yo siempre lo veía y yo decía, hombre, este man allá está haciendo lo que aquí nadie en Cali lo hace. Los que lo empezaron a hacer en Cali lo hicieron simplemente porque tenían aspiraciones políticas. Usted en su momento lo quiso hacer también con aspiraciones o quiso aspirar para defender el pueblo, pero pues a veces hay que esperar un momento o hay que esperar a ver si el próximo Consejo, Mauricio, llegamos, porque yo creo que ustedes del Consejo pueden hacer mucho en Medellín, hermano. Yo creo que ustedes, porque es que hay que buscar, hermano, una persona que verdaderamente represente en el pueblo, porque fuera de que la gente debe pagar por el servicio, hombre, ¿cómo puede ser posible? Le voy a contar un caso ayer de un taxista. Ayer unos compañeros de acá de ustedes, de Medellín, me invitaron para que los acompañara a una audiencia pública de un vehículo, de un señor que tiene 20 taxis y tiene 40 procesos contravencionales. Cuando me invitan, el abogado que se presenta le entregan un documento donde la empresa Copebombas dice que no tiene datos de quién conduce los 20 vehículos. Como la empresa se niega a decir, porque ya unos conductores fueron y amenazaron al gerente a decirle que si el gerente vuelve a enviar sus datos allá para que le imponga sanción, tiene problema con ellos. Entonces la empresa no envió los datos. ¿Sabe qué hizo el inspector? Sancionó al propietario manifestando de que tenía responsabilidad solidaria por una conducta de exceso de velocidad. Yo quiero dejar muy claro, en Colombia las sanciones tienen que estar no solo descritas, sino que tienen que estar plenamente identificadas de acuerdo a la responsabilidad o la vinculación. Solo en el Código Nacional de Tránsito existen dos sanciones que se establecen responsabilidad solidaria. La una es el literal D11 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, que dice que en aquellos casos donde un vehículo de servicio público urbano, un bus o buseta o microbús, no tenga en la zona posterior el aviso donde indique salida de emergencia, serán solidariamente responsables la empresa y el conductor. Y la otra es el literal de 15, donde indica que si un vehículo que es habilitado para una ruta municipal se desvía, será solidariamente la empresa y el propietario. No existe ninguna otra sanción, de tal forma que hay que iniciar acciones por prevaricato y acciones penales, porque el artículo 131, que es la norma que le sirve de insumo a los funcionarios para poder imponer sanción, le dejó claro que solo en dos conductas, y la Corte Constitucional en la sentencia C089 del año 2011 dejó claro
E incluso en el considerando 76 Mauricio de la sentencia C038 dejó claro que en Colombia solo queda viva la responsabilidad solidaria para transporte público en esas dos sanciones, entonces que no inventen. Bueno, muchas gracias, Juber. Encantado de tenerlo acá en Medellín, por acá Muchas bienvenido. gracias por Esta invitarnos, es su casa. Gracias. Y al abogado de la Veeduría de Movilidad, Carlos Echavarría, gracias también por acompañarnos en esta sesión el día de hoy. A ustedes, compañeros, por ver este video en vivo. Gracias por el increíble apoyo que nos han tenido durante todos estos años. Precisamente hoy, Día de la Mujer, 8 de marzo de 2022, llegamos a los 100.000 seguidores en esta fanpage de Facebook, y quería darle las gracias a ustedes porque sin ustedes esto no sería posible. Vean, nosotros, esto es pelea de tigre con burro amarrado. Nosotros estamos contra intereses muy poderosos. A nosotros nadie nos da plata, nadie nos apoya. El gobierno antes está en contra de nosotros. Y la única esperanza que tenemos es ustedes, cuando comparten estos videos, cuando hacen sus preguntas. Con el apoyo de ustedes sería muy difícil realmente llevar a cabo esta labor. Dios los bendiga y nos estamos viendo próximamente. Ahí dejamos claro, Mauro, entonces vamos a hacer lo posible por atacar la resolución 3027 del 2011 y este nuevo artículo 10 de la ley 2061 del 2021, porque son cosas que no podemos dejar imponer. Entonces vamos a ver qué logramos con eso. Esperamos su apoyo en caso de que lo necesitemos para que logremos... Sí, es probable que necesitemos el apoyo de ustedes, compañeros, porque vamos a demandar esa norma. Dios los bendiga. Hasta luego.